Hubo una ciudad tan corrupta que el propio cielo decidió borrarla de la existencia. No fue una guerra. No fue una invasión. No fue una catástrofe natural. Fue un juicio. Y el eco de aquel día todavía resuena miles de años después. Esta es la historia de Sodoma y Gomorra. Las ciudades que vieron caer fuego desde el cielo. Sodoma y Gomorra parecían el paraíso sobre la tierra. Las calles estaban llenas de comercio. Los almacenes rebosaban alimentos. La riqueza fluía como un río interminable. Mientras otras regiones luchaban por sobrevivir, estas ciudades vivían rodeadas de abundancia. Pero detrás de aquella prosperidad se escondía algo aterrador. Algo que estaba creciendo en silencio. La corrupción no comenzó de un día para otro. Comenzó lentamente. Con indiferencia. Con egoísmo. Con orgullo. Los débiles eran ignorados. Los necesitados eran despreciados. La compasión desapareció de las calles. Y cuando una sociedad deja de escuchar el sufrimiento de los demás, comienza su caída. Pero aquello era solo el principio. La violencia aumentó. La injusticia se volvió cotidiana. Lo que antes causaba vergüenza ahora era celebrado públicamente. Los límites desaparecieron. La moral fue reemplazada por el deseo. Y la ciudad empezó a consumir lentamente su propia alma. Según el relato bíblico, el clamor contra Sodoma y Gomorra se hizo tan grande que llegó hasta el cielo. La maldad ya no permanecía oculta entre sus muros. Ahora gritaba desde cada calle. Desde cada puerta. Desde cada rincón de aquellas ciudades. Y entonces llegó la decisión que cambiaría la historia para siempre. Muy lejos de allí, Abraham recibió una noticia imposible de imaginar. Las ciudades iban a ser destruidas. No castigadas. No corregidas. Destruidas. El juicio había sido pronunciado. Pero Abraham hizo algo inesperado. Intercedió. Preguntó si las ciudades podrían salvarse si aún quedaban personas justas en ellas. 2 mensajeros llegaron a Sodoma. No llegaron con espadas. No llegaron con ejércitos. Llegaron en silencio. Observando. Escuchando. Esperando encontrar aquello que pudiera salvar a la ciudad. Pero lo que encontraron confirmó los peores temores. La corrupción había llegado demasiado lejos. La violencia dominaba las calles. La maldad ya no se escondía. Ahora exigía ser obedecida. Las últimas oportunidades se estaban agotando. El reloj del juicio estaba llegando a cero. Entonces llegó la advertencia. Salgan. No miren atrás. No se detengan. Porque al amanecer, Sodoma dejaría de existir. Imagina escuchar esas palabras sabiendo que toda tu ciudad está a punto de desaparecer. El sol comenzó a salir. Las calles despertaban como cualquier otro día. Los comerciantes abrían sus puertas. Los habitantes continuaban con sus vidas. Nadie imaginaba que estaban viendo su último amanecer. Nadie imaginaba lo que estaba a punto de ocurrir. Entonces sucedió. El cielo cambió de color. Las nubes se oscurecieron. El aire se volvió pesado. Y el silencio cubrió las ciudades. Un silencio extraño. Un silencio que anunciaba el final. Y después, fuego. Fuego cayendo desde el cielo. Azufre consumiendo calles enteras. Torres derrumbándose. Edificios desapareciendo entre llamas. La tierra misma parecía abrirse bajo sus pies. En cuestión de minutos, 2 ciudades desaparecieron para siempre. Donde antes existía riqueza, solo quedó humo. Donde había celebración, solo quedaron cenizas. Donde existían miles de voces, solo permaneció el silencio. Sodoma y Gomorra habían dejado de existir. Pero una última tragedia estaba a punto de ocurrir. Mientras escapaban, la esposa de Lot miró atrás. Un solo instante. Una sola mirada. Y según el relato bíblico, quedó convertida en una estatua de sal. Una imagen que atravesaría los siglos como advertencia. La historia de Sodoma y Gomorra no es solamente la historia de 2 ciudades destruidas. Es la historia de una advertencia. Nos recuerda que las sociedades no caen de un momento a otro. Caen lentamente. Cuando la indiferencia reemplaza la compasión. Cuando el orgullo reemplaza la humildad. Cuando el poder reemplaza la justicia. Hoy las ciudades desaparecieron. Sus calles se convirtieron en polvo. Sus edificios desaparecieron bajo la tierra.
Pero la pregunta sigue viva. ¿Qué ocurre cuando una civilización ignora todas las advertencias? Tal vez esa fue la verdadera historia de Sodoma y Gomorra. No cómo murieron, sino cuánto tiempo tuvieron para cambiar antes de que llegara el juicio. Y quizá, esa sea la parte más aterradora de todas.